Buenos días, hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Hoy, Día del Señor, hoy domingo 24 de octubre, les doy la más cordial bienvenida a la clase de la Escuela Bíblica Dominical, que como cada domingo Dios nos da la oportunidad de estudiar una porción de la palabra de Dios. En este año hemos estado estudiando la vida de Jesucristo y el día de hoy estaremos viendo la siguiente lección, cuyo título es el siguiente: el perfume de gran precio y la voz que vino sobre Israel. Antes quiero invitarles a que me acompañen en esta oración. Padre amado, te damos infinitas gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos a través de este medio, a través de las redes sociales, en las cuales podemos compartir tu palabra. Pido humildemente, Señor, que me utilices, Padre, como un instrumento inútil, pero que en tus manos pueda ser de bendición para todos aquellos que escuchan este mensaje. Bendice a tu iglesia, cuida de las familias y permítenos aprender de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermanos, recordemos que el domingo pasado estuvimos viendo una lección acerca de uno de los milagros más importantes que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que fue el de resucitar a su amigo Lázaro. Fue una noticia impactante en la cual mucha gente creyó en ese momento que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Hoy estaremos estudiando aquel pasaje en el cual la hermana de Lázaro, ¿sí?, María, derrama un valioso perfume y lava los pies del Señor Jesucristo como una señal de lo que iba a pasar en los siguientes días. Como todos sabemos, Jesús tuvo un ministerio muy importante en este mundo. Él vino a cumplir lo que el Padre, desde su más profundo ser, derramó su amor entregando a su único Hijo, a Jesucristo, para que viniera a esta tierra y muriera en la cruz del Calvario. Es decir, Jesús estaba cerca de aquel día en el cual tenía que cumplir una gran misión. El texto básico lo vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 12, versículos del 1 al 8 y también del versículo 20 al versículo número 36. Así que te invito a que tomes tu Biblia y leas conmigo la siguiente porción de la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8 lo siguiente: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Después de esta lectura, quiero hacer énfasis en el texto que tenemos que memorizar, que es el versículo 7 y 8. Y en la pantalla se refleja esta porción de la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis
con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. La introducción a esta enseñanza es que Jesucristo estaba pronto para cumplir su misión. Es cierto, vino a nacer en un pesebre. Siendo rey, se humilló a sí mismo y nació en un lugar humilde, en la ciudad de Belén de Judea. Su lugar de nacimiento fue ahí, y vinieron pastores, magos de Oriente, para tributarle adoración a Jesucristo. Creció como un niño, ¿sí? Fue educado por sus padres. Se menciona que cuando tuvo 12 años y fue al templo, los rabinos, los maestros de la ley, se quedaron maravillados de la sabiduría que Jesucristo tenía, del conocimiento de las Escrituras. Él creció, fue joven, aprendió el oficio de su padre, José. Y a los 30 años empezó un ministerio que duró 3 años y medio aproximadamente. Juntó a 12 discípulos, gente cercana, un círculo íntimo al cual estuvo preparando, adiestrando para el momento en el cual se tendría que compartir el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas. En este momento en el cual estaremos estudiando esta porción, estamos hablando que faltaba una semana aproximadamente para que Jesús, el Hijo de Dios, tuviera una muerte cruel, una muerte que Él no merecía, una muerte en la cual Él sufrió de manera física y de manera espiritual. Y en este estudio podemos ver o entenderemos este regalo, este tributo de adoración que tuvo María para con el Señor Jesucristo. Aún no había llegado su hora. La primera parte de esta lección estaremos viendo el ungimiento previo a la sepultura. El domingo pasado, en el culto de la mañana, tuvimos a un predicador invitado, el cual su porción bíblica del mensaje del domingo anterior se encontró en Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Jesús en casa de Simón. Es una historia muy parecida al estudio de esta mañana, cuando Jesús fue ungido en Betania. Sin embargo, vale la pena aclarar que se trata de dos eventos diferentes. En esta historia, Jesús estaba en Betania, en la casa de Lázaro y sus hermanas, Marta y María. Fue invitado a cenar según el versículo número 2. En la historia, cuando Jesús estuvo en casa de Simón, fue invitado a comer, versículo 36. María era la hermana de Lázaro, la mujer que enjugó con sus cabellos y derramó lágrimas en los pies de Jesucristo. La Biblia dice que era una mujer de la ciudad, era una mujer pecadora. María, la hermana de Lázaro, dice que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, según el versículo número 3, Juan 12, 3. Cuando María utiliza este perfume valioso, dice que Judas Iscariote, el tesorero del grupo de los discípulos, el que manejaba el dinero, dice que se molestó porque cuestionó por qué se había desperdiciado este valioso perfume. En cambio, en la historia de Jesús estando en la casa de Simón,
Dice que esta mujer estaba detrás de Jesús, a sus pies. Mencionaba el pastor que en la costumbre oriental, la mesa no estaba como las mesas de nosotros, en las cuales nos sentamos en una silla, sino que estaba a ras del suelo y la gente se acostumbraba a recostarse. Bueno, esta mujer dice que regaba con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Pero hay algo muy importante en esta historia de la mujer que estaba en casa de Simón. Menciona la palabra de Dios que esta mujer, que era pecadora, recibió un regalo precioso de parte del Señor Jesucristo. Un regalo que solamente Él podía dar. Jesús le perdonó sus pecados. Y una última idea de por qué son eventos diferentes es que la historia de Jesús estando en la casa de Lázaro, de Marta y de María en la ciudad de Betania, dice que al día siguiente fue la entrada triunfal en Jerusalén. Betania y Jerusalén estaban alrededor de 10-12 kilómetros de distancia. En la historia, cuando Jesús visitó la casa de Simón, dice que Jesús, después de haber terminado este evento, continuó su ministerio. Es importante recalcar entonces que estamos hablando de dos eventos diferentes. En esta imagen podemos ver o imaginar cuando Jesús se acerca a la tumba en donde se encontraba Lázaro y se ven a sus hermanas estando unidas y sorprendidas cuando Jesús le dice a Lázaro que saliera de su tumba. Imagínense qué impacto tan importante para todos los que estaban en ese lugar. Lázaro ya tenía más de 4 días de muerto. ¿Sí? Dice que olía mal. Sin embargo, Jesucristo tiene el poder de dar vida al que está muerto. Y eso es una cuestión no solamente física, es una cuestión espiritual. Hoy nosotros podemos confiar en que nosotros, los que estamos muertos en nuestros pecados, Jesucristo es el camino, Jesucristo es el medio por el cual Él nos puede dar vida y vida en abundancia. ¿Qué podemos resumir en esta historia? Número 1. Jesús estaba en casa de Lázaro, de Marta y de María. Había gran gratitud de parte de esa familia porque Jesucristo había hecho un gran milagro y les había permitido volver a tener en el seno de la familia a Lázaro. Claro, Lázaro resucitó, pero al pasar el tiempo, Lázaro murió. Jesús había resucitado a Lázaro, como lo comentaba, después de 4 días de estar en el sepulcro. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. En esa historia de la resurrección de Lázaro podemos ver que Jesucristo amaba en gran manera a esa familia, porque uno de los versículos más pequeños de la palabra de Dios se encuentra en Juan 11:35 y dice solamente 2 palabras: Jesús lloró. Y lloró porque amaba a Lázaro. Es una muestra del gran aprecio que les tenía a ellos. Y fíjense, cuando los principales sacerdotes y los fariseos vieron este gran milagro de Jesucristo, acordaron matar a Jesús. Es decir,
Jesucristo ya estaba condenado por aquellos religiosos que no querían que se hablara del Evangelio, que no querían que Jesús y su poder y su mensaje de salvación pudiera ser escuchado por la gente que estaba a su alrededor. ¿Qué pasa en este evento? Dice María, ungió a Jesús con un perfume valioso. Muchos vieron como un desperdicio este uso de tal perfume, ¿sí? Sin embargo, menciona que la casa se llenó de un agradable olor. La ofrenda fue aceptada por Jesús. Y aquí hay otra enseñanza para nosotros. ¿Qué le ofreces tú a Jesucristo? ¿Lo mejor de tu vida? ¿O aquello que no te sirve? ¿Aquello que no usas? ¿Aquello para lo cual tú no le das un precio valioso? María dio lo más valioso que tenía en ese momento como una muestra de adoración al Señor Jesucristo. Nosotros debemos de dar lo mejor al Maestro. La historia de los dos hermanos de Caín y Abel, cuando ofrendaron u ofrecieron a Dios una ofrenda especial, dice la Biblia ya en Génesis capítulo 4, versículo 4, que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Sin embargo, la ofrenda de Caín no fue del agrado del Señor. Bueno, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para ofrendar de una manera que sea agradable y correcta delante de nuestro Dios. Este acto fue de humildad y de reconocimiento que el único que merece la adoración es Jesús. Y Jesús conocía que estaba a punto de llegar su hora, la hora en la cual él tendría que sacrificar su vida para salvación de todo aquel que en él cree. La gente seguía a Jesús para contemplar su poder. Y fíjense lo que sucedió en este evento. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, los fariseos pensaron, tramaron, acordaron en matar a Jesús. Pues en este evento, cuando María derrama este perfume en los pies de Jesucristo, también acordaron matar también a Lázaro, porque mucha gente estaba creyendo en Jesús por ver a Lázaro vivo. Continuando con la lección, en este segundo punto veremos la urgencia de ver al Señor que tenía cierta gente. Claro, muchos seguían a Jesús por ver los milagros que él hacía y por recibir la bendición que él daba por salud, por alimentos, por perdón. Menciona la palabra de Dios que al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las grandes señales decían que la gente siguiera a Jesús. Y muchos, en ese ambiente de fiesta que tenían por ir a Jerusalén a adorar y alabar el nombre de Jehová, ¿sí?, la gente lo recibió en Jerusalén como un rey. La gente lo recibió con palmeras y con gritos de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y esto molestaba grandemente a los principales religiosos, porque ellos no lo veían como el Rey de Israel, ellos no lo veían como el Mesías prometido. Sin embargo, la gente entendía que él era diferente. La gente entendía
que él era el Mesías prometido. Y la palabra Hosana tiene un significado especial. Era un grito que significa sálvanos ahora. Era el clamor de la gente. Y así como en aquel tiempo la gente gritaba Hosana, en la actualidad la gente necesita ser rescatada de la esclavitud del pecado. Muchos no saben que tienen la necesidad de un Salvador, pero muchos también comprenden en su interior que hay algo que no los deja en paz. Hay algo que necesita ser llenado en su vida. Y ese algo, ese alguien, es Jesucristo. Así como en aquel tiempo, hace 2000 años, la gente gritaba Hosana, un grito de auxilio, un grito de ayuda, hoy en la actualidad sigue habiendo esa necesidad de que alguien construya un camino que permita la reconciliación entre el hombre y Dios. Ese camino es Jesucristo. Ahora, en aquel tiempo en el cual vivió nuestro Señor Jesucristo, la gente pensaba que Jesucristo era un Salvador, pero un Salvador terrenal. El pueblo de Israel había vivido muchos años ya bajo la esclavitud del yugo romano. Es decir, ellos pertenecían al Imperio Romano y tenían que dar tributos al César. Muchos ya estaban cansados, fastidiados, molestos de esta opresión y pensaban que el Señor Jesucristo era el libertador, el que les iba a permitir ser libres del yugo romano. Un gran error, porque efectivamente Jesús era el Salvador prometido, pero un Salvador que venía no a destruir el Imperio Romano, no a liberar del yugo de Roma, no, era algo más importante. Jesucristo vino a libertarnos del pecado. Jesús ofrece algo más valioso, más grandioso. Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Recuerdan la historia de María? Fue un acto de humildad porque ella reconoció en Jesús a su Rey, a su Salvador, a su Señor. Jesucristo fue un ejemplo de humildad, porque teniendo toda la potestad y todo el señorío, Él se humilló y nació siendo pobre. Y no solamente en una cuestión económica, sino que también se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte más cruel que tenía el Imperio Romano. Pero la gente necesitaba ver a Jesús, y no solamente los judíos, sino que también los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Te puedes hacer esa pregunta? La respuesta es muy sencilla. Gentil es todo aquel hombre o mujer que no pertenece al pueblo de Israel, al pueblo judío. Y en este capítulo 12 del Evangelio de Jesucristo según Juan, del versículo número 20 al versículo número 26, nos narra la historia de un grupo de griegos que buscan a Jesús. Estos griegos eran unos hombres especiales porque se habían convertido al judaísmo y entonces estaban aprovechando las fiestas
de los judíos y habían viajado desde su ciudad a la ciudad de Jerusalén. Y cuando llegaron a Jerusalén, ellos ya habían escuchado de aquel hombre que hacía grandes señales y prodigios. Aquel hombre que traía un evangelio que era de bendición. Y ellos querían ver a Jesús. Y ellos se acercaron con uno de los discípulos, con Felipe, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. A Jesús le seguían grandes multitudes. Siempre estaba rodeado de mucha gente y era a veces muy difícil acercarse a él. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, su hermano. Y entonces ellos dos se acercaron y le dijeron a Jesús. Y la respuesta de Jesús fue la siguiente: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mucha gente del pueblo de Israel pensaba que el Mesías era exclusivo para el pueblo judío. Sin embargo, la Biblia nos enseña, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Jesucristo vino a salvar tanto a judíos como a gentiles. En Génesis capítulo 12 dice que en Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Todas sin excepción. Y Abraham fue un hombre de fe. Y la fe es la que agrada al Señor cuando la depositamos en Jesucristo. Hay una enseñanza en estas palabras de Jesús. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estas palabras les estaba diciendo sobre él mismo, porque él tenía que morir para poder dar vida a todo aquel que en él cree. Cuando Jesús nació, hubo hombres sabios de Oriente que vinieron a adorarle. Muchos dicen la historia de los 3 Reyes Magos. Bueno, la Biblia no dice que eran 3, dice que eran sabios de Oriente y que le trajeron presentes: oro, incienso y mirra. Gente que no era judía, sabios que eran gentiles, en el nacimiento del Señor Jesús. Hoy, cuando Jesús estaba cerca de la muerte, viene también gentiles buscándole para conocerle de una manera más personal. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Para los discípulos del Señor Jesucristo, para nosotros, es preferible la muerte para obtener vida eterna. Es decir, crucificar nuestros deseos, crucificar nuestro yo, hacerlo a un lado y poner a Jesús en primer lugar. ¿Cuál es el reto el día de hoy? El reto es seguirle y servirle para recibir la honra del Padre. Juan 12:26 dice lo siguiente: si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El reto de esta mañana es: cree en Jesús, ponlo en primer lugar, y entonces el Padre te honrará. En esta última parte de esta lección de la Escuela Bíblica Dominical que estamos viendo en el Evangelio de Juan capítulo 12, llegamos al tercer punto de esta mañana: una voz del cielo. Vimos que María derramó un valioso perfume y enjugó los pies del Señor Jesucristo como una muestra de que pronto Jesús iba a ser
sepultado. En la segunda parte vemos que gentes, tanto judíos como gentiles, estaban interesados en conocer a Jesús de una manera mucho más cercana. Y Jesús, cuando ve que los griegos vienen a buscarle, entiende y menciona que su hora se ha acercado. El plan de Dios se tenía que cumplir. Y podemos ver en esta parte que Jesucristo, en su parte humana, sentía lo mismo que tú y yo. Se angustió. Y esa es una enseñanza muy valiosa para nosotros el día de hoy. Muchas veces pensamos, ¿quién nos puede entender? ¿Quién puede comprender la carga que está sobre mis hombros, mis preocupaciones, mis anhelos, mis triunfos, mis derrotas? Bueno, Dios, Jesucristo, que vino en esa tierra, puede entenderte porque Él sintió lo mismo que tú y yo. Él se preocupó, se angustió porque sabía que iba a morir. Se angustió porque sabía el sufrimiento que iba a tener. No solamente en la parte física, porque Él, si recuerdas, sufrió un castigo violento. Dice que fue azotado, que fue escupido, ¿sí? Que fue crucificado, que fue traspasado, que tuvo hambre, que tuvo sed y en lugar de agua le dieron vinagre. Pero eso no fue lo más duro que él sufrió. La Biblia menciona que todos los hombres son pecadores y que la paga del pecado, el castigo de todo lo mal que tú y yo hemos hecho, tiene un castigo de muerte. Jesucristo pagó en la cruz, derramando su sangre, el castigo que tú y yo merecíamos. Y entonces él estaba angustiado. Sin embargo, fue obediente. Se sometió a la voluntad del Padre. Dice Juan capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Estas fueron las palabras del Señor Jesucristo en este momento de angustia, cuando Él entendía que su hora por fin se había acercado. Jesucristo estaba siempre teniendo gente a su alrededor. Y después de decir esas palabras, imagínate la escena. De pronto, una voz del cielo dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí a su alrededor escuchó la voz y decían que había sido un trueno. Otros decían que un ángel les había hablado. Y quiero aprovechar este tiempo para recordar 3 eventos en los cuales el Padre, Dios Padre, habla a Jesucristo. Y el primero de ellos es cuando Jesús, en su sentido de humildad, de obediencia, desciende al río Jordán y busca a Juan el Bautista. ¿A qué descendió al río Jordán? ¿Por qué buscó a Juan el Bautista? Juan el Bautista decía acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista
decía: yo no soy digno de desatar su calzado. Sin embargo, Jesucristo descendió al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y allá en Mateo capítulo 3, versículo 17 dice lo siguiente: y hubo una voz de los cielos que decía. Jesucristo fue bautizado, salió del agua y se escuchó aquella voz: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La voz del Padre agradándose de que Jesucristo fue obediente al bautismo. Un segundo evento en el cual también se escuchó la voz del Padre fue cuando 3 de sus discípulos siguieron a Jesús a un monte. Y en ese monte, que se le conoce a esa historia como el monte de la transfiguración, de repente aparecieron al lado de Jesús 2 personajes: Moisés, en representación de la ley, y Elías, en representación de los profetas. Y entonces estaban ellos 3 conversando, y dice una voz del cielo en Mateo 17:5: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. Hasta aquí llevamos 2 historias en las cuales se escucha la voz del Padre hablando acerca de Jesús. ¿Cuál es el tercer evento? El que acabamos de estudiar. ¿Sí? Jesús estaba angustiado. Jesús estaba preocupado. Sin embargo, él dijo: mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo que dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El sacrificio de Jesucristo tiene una repercusión espiritual. Eso lo podemos ver en la siguiente parte de este capítulo número 2. Un día el diablo será derrotado. Solamente hay 2 partes: el bien y el mal, Dios y el diablo. Solamente habrá un vencedor, y ese será Jesucristo. El diablo será derrotado. Jesús iba a ser crucificado. Y cuando nosotros pensaríamos que Jesús fue derrotado porque murió, al tercer día Él resucitó. No como Lázaro, que Lázaro necesitó que alguien le dijera que el poder de Jesucristo lo levantara. Jesucristo venció a la muerte y la venció con poder, y al tercer día resucitó, y Él está vivo y vive sentado a la diestra de Dios Padre. Esta importancia de que Jesucristo muriera es para que Él pudiera derramar su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La salvación no es exclusiva para los judíos, es para los gentiles, es para ti, es para mí. Hay una invitación en el versículo 35 que dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va.
Hoy, mi hermano, hoy, mi amigo, estamos viviendo en tiempos difíciles, en los cuales la maldad se ha multiplicado. Pero así lo establece la palabra de Dios. Pero aún en ese tiempo en el cual impera la maldad, hay una luz que puede iluminar tu vida. Jesús es la luz del mundo. Si andamos en luz, no tendremos tinieblas. La invitación es que creamos en la luz. Juan 8, 31, 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo es el camino para que tú obtengas libertad del pecado. Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, si recordamos esa historia allá en el Pentateuco, la gente que era mordida por los serpientes, por las víboras, y esa mordedura era mortal, Moisés levantó una serpiente y todos aquellos que miraban a esa cruz se salvaban. Hoy, dice Juan 3:14, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo fue levantado en una cruz, y todo aquel que deposita su mirada en Jesucristo será salvado, será perdonado de sus pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuáles son las aplicaciones del estudio de esta mañana? Número 1, el Señor Jesucristo fue ungido de una manera especial, con un valioso perfume, como una preparación a su sepultura. Número 2, tanto gentiles como judíos le adoraron como el rey, el verdadero rey, al momento de entrar a Jerusalén. Número 3, se escuchó la voz del Padre haciendo referencia a su Hijo Jesucristo, diciendo lo siguiente: que glorificaría su nombre. Y un día todos nos postraremos delante de Jesucristo. Todo hombre, toda mujer se va a arrodillar delante de Jesús y su nombre será glorificado. La muerte de Jesucristo tiene un impacto espiritual. Fue un día de tristeza, fue un día de alegría, porque la única forma de que tú y yo nos reconciliáramos con Dios es a través de Jesucristo. El Señor Jesús te invita a creer en Él. Pocos son los que aceptan este regalo. Pocos son los que aceptan esta invitación. El día de hoy, nuestra oración es que tu amigo, si aún no aceptas a Jesucristo como tu Salvador, hoy es el día de salvación. El texto para memorizar, recordando, es el siguiente: entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Con esto concluimos la clase de Escuela Bíblica Dominical y me voy a permitir terminar este estudio con una oración. Padre amado, alabo tu nombre y te bendigo porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a nacer en esta tierra. Gracias, Señor, porque en esta historia podemos recordar que Jesús fue un hombre que tuvo sentimientos y que nos puede entender de una manera perfecta, que sufrió y se angustió porque tenía que cumplir tu voluntad,
pero Padre, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabamos tu nombre y te bendecimos porque Jesucristo resucitó y porque tu Hijo Jesucristo derramó su sangre preciosa para perdón de nuestros pecados. Padre, te pido humildemente que este tiempo de estudio sea de bendición para todo aquel que escuche esta palabra, este mensaje. Que aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, seamos obedientes y seamos luz en medio de este lugar de tinieblas. Y aquellos amigos que aún no han tenido ese paso de fe, te pido que tu Espíritu Santo les guíe a tomar esa decisión, porque la invitación es para toda la humanidad. Cuida de tu iglesia y permítenos seguir alabando y adorando tu nombre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pido esto con acción de gracias. Amén. Dios les bendiga.